Nunca he sido fanático de los zoológicos, pero cuando mis amigos insistieron en visitar ese lugar alejado de la ciudad, terminé cediendo. El zoológico Eterna Fauna no aparecía en los mapas, ni tenía sitio web, pero la publicidad decía que era una experiencia única, donde el visitante es parte del espectáculo. Sonaba intrigante. Al llegar, todo parecía normal, demasiado normal. Jaulas impecables, animales que nos miraban con una intensidad que no podía explicar, y un personal sonriente que parecía demasiado atento. Al principio pensamos que era parte de la experiencia interactiva, algo diseñado para asustar a los turistas. Pero pronto, el ambiente dejó de sentirse controlado. Había algo en la forma en que los animales nos observaban, como si esperaran algo, como si supieran algo que nosotros no. Y entonces, las puertas se cerraron detrás de nosotros con un estruendo que resonó como una sentencia. Bienvenido a Entre Tinieblas. Esta es la historia del zoológico de los condenados. Llegamos al zoológico Eterna Fauna justo antes del atardecer. El camino hasta allí había sido extraño, rodeado de un bosque denso que parecía engullir la carretera. No había señal de teléfono ni otras personas en kilómetros. La entrada al zoológico era una enorme puerta de hierro oxidado, con un cartel apenas legible que parecía haber estado allí por siglos. Pero lo más desconcertante era que no había ningún sonido de animales. Solo silencio. El guardia de la entrada, un hombre alto con uniforme anticuado, nos saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Bienvenidos, no olviden seguir las reglas del zoológico. Nunca alimenten a los animales y permanezcan dentro de los caminos señalizados. Su voz era monótona, como si hubiera repetido esas palabras miles de veces. Entramos sin sospechar que esas advertencias no eran por protocolo, sino por supervivencia. El zoológico estaba dividido en zonas, cada una con hábitats que imitaban diferentes ecosistemas, junglas, desiertos, pantanos. Sin embargo, algo no encajaba. Las jaulas estaban vacías, o peor aún, con cerraduras rotas. ¿Dónde estaban los animales? Mientras caminábamos, sentíamos que algo nos observaba, no desde dentro de las jaulas, sino desde las sombras entre los árboles. Encontramos una guía turística, una mujer de aspecto impecable, que nos ofreció llevarnos en un recorrido especial. Aquí, en Eterna Fauna, no solo ven los animales, se convierten en parte de la experiencia. Su sonrisa era demasiado amplia, sus ojos demasiado fijos en nosotros. Aún así, la seguimos. La curiosidad pudo más que el instinto de advertencia. Nos llevó a una sección del zoológico llamada el hábitat de la evolución. Las jaulas aquí eran diferentes, más grandes, con paredes de cristal espejado que no dejaban ver lo que había dentro. Pero desde el interior sentíamos ojos observándonos, oímos respiraciones pesadas, gruñidos sordos y de vez en cuando un golpe seco contra el vidrio. Algo estaba allí, algo que no debía estar. Mientras nos adentrábamos más en el recorrido, empezamos a notar detalles inquietantes, restos de ropa entre la maleza, huellas humanas marcadas en el lodo cerca de las jaulas. Y lo peor de todo, garras que claramente no pertenecían a ningún animal conocido. Empezamos a sentirnos incómodos, pero la guía insistía en que la mejor parte estaba por venir. De repente, escuchamos un grito. No un grito de animal, sino de humano. Corrimos hacia el sonido, dejando a la guía atrás, y llegamos a un área restringida. Allí vimos algo que nos heló la sangre. Una jaula gigante con una persona adentro, golpeando el cristal, pidiendo ayuda. Pero antes de que pudiéramos reaccionar, algo salió de la oscuridad y lo arrastró hacia las sombras. El pánico se apoderó de nosotros. Intentamos regresar a la entrada, pero el camino había cambiado.
Las puertas por las que habíamos pasado estaban cerradas y las luces comenzaban a parpadear. Era como si el zoológico mismo estuviera vivo, reconfigurándose para atraparnos. Y entonces escuchamos el sonido más perturbador de todos: aplausos, lentos, rítmicos, como si alguien disfrutara del espectáculo. La guía apareció nuevamente, pero ya no sonreía. Su rostro estaba pálido, casi inhumano, y su voz sonaba hueca. Ahora es su turno de ser observados. Antes de que pudiéramos reaccionar, las luces se apagaron por completo. Cuando volvieron, estábamos en una jaula de cristal, con reflejos distorsionados de nosotros mismos alrededor. Pero no estábamos solos. Afuera, en la oscuridad, figuras grotescas nos observaban, sus ojos brillando en la penumbra. Las figuras comenzaron a acercarse. Eran humanos o lo que quedaba de ellos. Sus cuerpos estaban deformados, con garras en lugar de manos y ojos que no parpadeaban. Eran los antiguos visitantes del zoológico. Entendimos que nosotros también estábamos destinados a convertirnos en parte de esta colección macabra. Intentamos romper el cristal, pero era imposible. No éramos los primeros en intentarlo, y no seríamos los últimos. El suelo bajo nuestros pies comenzó a moverse. La jaula se deslizaba por un riel oculto, llevándonos a otra sección del zoológico. Pasamos por otras jaulas donde más personas estaban atrapadas, algunas llorando, otras simplemente vacías. Pero lo peor fue cuando pasamos por una jaula vacía con un cartel que decía «Nuevos ingresos». Sabíamos que era para nosotros. La jaula se detuvo en un espacio abierto, iluminado por focos que nos cegaban. Frente a nosotros, en gradas improvisadas, los animales nos observaban. Pero no eran animales comunes, eran híbridos grotescos de hombre y bestia, aplaudiendo lentamente mientras nos examinaban. En ese momento comprendimos, nosotros éramos la atracción. La jaula se abrió de golpe. Una voz metálica resonó por los altavoces. La caza comienza en 5 minutos. No sabíamos qué significaba hasta que vimos a uno de los híbridos lanzarse hacia la jaula contigua, desgarrando a su víctima con una precisión brutal. No teníamos opción. Corrimos, adentrándonos en el laberinto del zoológico, sabiendo que era solo cuestión de tiempo antes de que nos alcanzaran. El zoológico parecía interminable. Cada rincón estaba diseñado para confundirnos, con espejos y pasillos que se retorcían sobre sí mismos. Pero lo peor eran los otros cazadores, visitantes anteriores que habían sucumbido, convertidos en monstruos hambrientos por el tiempo y la desesperación. Ahora éramos su entretenimiento. Encontramos una sala de control, con monitores que mostraban todo el zoológico. Vimos a nuestros amigos siendo perseguidos, atrapados y devorados. La sangre salpicaba las cámaras mientras las criaturas reían, una mezcla de sonido humano y animal que nos helaba la sangre. Pero en uno de los monitores vimos algo más, una puerta trasera, oculta, que parecía ser nuestra única salida. Corrimos hacia la puerta, esquivando trampas y criaturas que surgían de las sombras. Cada paso era una lucha por la supervivencia. El olor a sangre y carne podrida llenaba el aire, mezclado con los gritos de las víctimas que aún quedaban atrapadas. Sabíamos que no todos lo lograríamos, pero alguien tenía que salir para contar lo que realmente era este lugar. Llegamos a la puerta trasera, pero no estaba sola. El guardia que nos había recibido al principio estaba allí, pero ya no era el mismo. Su rostro estaba cubierto de cicatrices y sus ojos brillaban con un resplandor antinatural. ¿Creyeron que era tan fácil escapar?, murmuró antes de lanzarse hacia nosotros con una fuerza inhumana. La lucha fue brutal. Conseguimos derribarlo, pero no sin consecuencias. 2 de nosotros cayeron en el proceso, sus cuerpos arrastrados de nuevo al interior por las criaturas que nos seguían.
Solo quedábamos dos cuando finalmente logramos abrir la puerta. El aire fresco del exterior fue como un golpe en el rostro, pero sabíamos que el peligro aún no había terminado. Corrimos hacia el bosque sin mirar atrás. El zoológico quedó atrás, pero el silencio del bosque no era menos inquietante. Sabíamos que habíamos escapado, pero algo nos decía que nunca estaríamos realmente a salvo, porque lugares como Eterna Fauna no desaparecen, simplemente esperan a su próxima presa. Ahora estoy aquí, solo, escribiendo esto para advertir a quien pueda leerlo. No busquen el zoológico Eterna Fauna, no intenten encontrarlo en los mapas, porque si lo hacen, ellos los encontrarán a ustedes primero, y para entonces será demasiado tarde. La próxima vez que visites un zoológico y sientas que los animales te observan de una manera extraña, recuerda que no siempre somos los que controlamos las jaulas. A veces somos parte de la exhibición y ni siquiera lo sabemos. Si quieres escuchar más historias como esta, no olvides suscribirte a Entre Tinieblas. Nos vemos en la próxima, si es que no eres la próxima atracción.